atreverse a más, Valencia, antes del arte normativo, 1947-1960, comisariada por Joan Ramón Escrivá y Nacho París, aglutina unas 200 obras, más de 200 obras, en realidad, de unos 50 creadores y creadoras valencianas. Todos ellos fueron los primeros en romper o en abrir una brecha con esa tradición academicista, con el luminismo de inspiración sorollista característico de la España de posguerra. Comienza con una sala que recoge el trabajo de dos grupos, el grupo Z y los 7, que fueron fundamentales en la renovación artística del arte valenciano en esta segunda mitad del siglo XX. Esta evolución, esa evolución que ellos comienzan, la revolución, tendría dos maneras de ser mirada. Por un lado, y que recorren igualmente muchos artistas, por un lado estaría lo que hemos llamado una evolución sin revolución, que era lo que defendía de alguna manera Eugenio d'Ors y su arbitrarismo, que se trataba de mirar hacia adelante y no estar atado a la copia de la naturaleza, pero mirando a la historia del arte, mirando a formas clásicas. La exposición dedica un apartado especial a la renovación de las artes de la Iglesia y las de temática religiosa, haciendo hincapié no solamente en los artistas que destacaron, como Manolo Gil, como Rosa Fagoaga y tantos otros que utilizaron el tema religioso como forma de experimentación, sino también hemos analizado la irrupción de una nueva arquitectura religiosa inspirada en un lenguaje mucho más internacional. Junto a ello, hemos también querido prestar atención a la irrupción del nuevo interiorismo, con los nombres de José Martínez Medina, José Martínez Peris y Francisco Sebastián Rodríguez, que estuvieron trabajando codo a codo con muchos de los artistas presentes en la exposición. El periodo histórico que aborda la exposición es un periodo desconocido y poco investigado por los estudios del arte valenciano del siglo XX. La exposición aborda también aspectos muy interesantes que arrojan luz sobre la historia del arte valenciano de ese periodo, como la renovación del arte sacro a cargo de estos artistas, la importancia que tuvo el muralismo o el intenso debate de la época entre abstracción y figuración.